Orando ocurre el cambio presenta. Devocionales, el maje de guay, el Cristo triunfante. Matutina correspondiente para el 21 de mayo. El carácter se revela en la adversidad. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Segunda de Samuel 15:14. La inspiración comentando este versículo en Patriarcas y Profetas en la página 792 nos dice: mientras tanto, la alarma se transmitió al rey en Jerusalén. David se despertó de repente para ver estallar la rebelión cerca de su trono. Su propio hijo, al que amaba, en el cual confiaba, había estado conspirando para apoderarse de la corona e indudablemente para quitarle la vida. En su gran peligro, David, sacudido por la depresión que por tanto tiempo le había embargado, y con el ánimo de sus años mozos, se preparó para hacer frente a esa terrible emergencia. Absalón estaba reuniendo sus fuerzas en Hebrón, a una distancia de solo 30 kilómetros. Pronto estarían los rebeldes a la puerta de Jerusalén. Desde su palacio, David contemplaba su capital, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey. Salmos 48:2. Le estremecía el pensamiento de exponerla a la carencia y a la devastación. Debía llamar en auxilio a los súbditos que seguían leales al trono y resistir para conservar la capital. ¿Debía permitir que Jerusalén fuera bañada en sangre? Tomó su decisión. Los horrores de la guerra no caerían sobre la ciudad escogida. Abandonaría Jerusalén y luego probaría la fidelidad de su pueblo, dándole una oportunidad de reunirse para apoyarle. En esta gran crisis era su deber hacia Dios y hacia su pueblo mantener la autoridad de la cual el cielo le había investido. Confiaría a Dios los resultados del conflicto. Párrafos 1 en adelante. David nunca fue más digno de admiración que en su hora de adversidad. Nunca este cedro de Dios fue más grande que cuando bregó contra la tormenta y la tempestad. Con el ánimo quebrantado y emocionado hasta las lágrimas, pero sin una expresión de queja, da la espalda a las escenas de su gloria y también de su crimen y huye por su vida. Simei le salió al paso y con una tormenta de maldición lo cubrió de improperios, arrojando piedras y tierra. Uno de los hombres leales de David le dijo: te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. En su tristeza y humillación, David respondió: dejadle que me maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Cuando la procesión en marcha se encuentra con Sadoc y Abiatar y los levitas que venían cargando el arca de Dios, el símbolo de la presencia divina, David por un momento vislumbró una estrella de esperanza en medio de las nubes, pues con ese precioso símbolo de su parte mejoraba grandemente su posición. Pero cuán generoso y noble es David. En medio de su aflicción abrumadora, tomó una decisión. Él, como el encumbrado cedro del Líbano, elevó su vista al cielo, y la orden del monarca fue: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Su reverencia y respeto por el arca del Señor no le permitieron ponerla en peligro por causa de la incertidumbre de su presurosa partida. Despojar a la ciudad de aquel símbolo que le había dado el nombre de Monte de la Santidad era algo que no podía aceptar. Si hubiera sido impulsado por motivos egoístas y una elevada opinión de sí mismo, de buena gana habría reunido todo aquello que mejorara su caótica situación y que le permitiese afianzar su seguridad. Pero
la envió de regreso a su lugar sagrado y no avanzó hasta que no vio a los sacerdotes regresar con ese cargamento santo para depositarlo en su lugar en el tabernáculo de Sión. La voz de la conciencia, que era más terrible que la de Simeí, le trajo sus pecados a la memoria. El caso de Urías estaba continuamente delante de él. Su gran crimen había sido el pecado de adulterio, y aunque no mató a Urías con sus propias manos, sabía que la culpabilidad de su muerte descansaba sobre él. Recordó entonces las veces que Dios había obrado en su favor y reflexionó: si el Señor acepta mi arrepentimiento, también me dará su favor y mudará así mi tristeza en gozo. Por otra parte, si Él ya no se goza en mí, si me ha olvidado, si me entrega al destierro o a la muerte, no murmuraré. Merezco sus juicios y he de aceptarlo todo. Carta 6, 1880. En esta matutina, mis hermanos, podemos ver que en la adversidad es que se revela el carácter. David se había arrepentido del pecado cometido. Dios lo había perdonado, pero las consecuencias tenía que pagarlas. En esta crisis, él se entregó en los brazos de su Señor y caminó de la forma correcta y aceptó su culpabilidad y sufrió las consecuencias sin quejarse, mis hermanos. Así nosotros, cuando lleguen las crisis por causa de nuestros pecados, seamos humildes y pasemos nuestro crisol humillado delante de Dios, y Él tendrá de nosotros misericordia, mis queridos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos recuerda que la paga del pecado es muerte, es castigo, y que tenemos que arrepentirnos y apartarnos y ser responsables de nuestros actos. Ayúdenos siempre, Señor, a ser obedientes. Gracias por su amor y por sus misericordias para con cada uno de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompañe hoy. Amén y amén.